El cuerpo escucha lo que la mente cree que es verdad. Y si lo que te dices a ti mismo cada día estuviera programando cada célula de tu cuerpo para enfermar o para sanar, esa pregunta, silenciosa e incómoda, abre una puerta profunda, porque tal vez no sea el tratamiento lo que está fallando, tal vez no sea tu cuerpo el que se resiste, tal vez simplemente está obedeciendo a una voz que repites sin darte cuenta. Bruce Lipton, en La biología de la creencia, afirma con claridad: tus células están escuchando. Lo que crees sobre ti mismo no es solo un pensamiento, es un código, un comando biológico que altera la forma en que tu fisiología funciona. Es la epigenética en acción, tu mente, como un espejo, moldeando el entorno donde cada célula vive y responde. Joe Dispenza complementa: lo que sentimos, pensamos y decimos forma un campo electromagnético real, un campo que le dice al cuerpo qué hacer: sanar, regenerarse, enfermar, rendirse. Somos emisores vivos de instrucciones vibratorias. Y cada frase que repetimos en silencio se convierte en un programa en ejecución. ¿Cuántos pacientes, desahuciados por la medicina, cambiaron el rumbo de su diagnóstico al cambiar la historia interna que se contaban? Esto no es un milagro, es coherencia vibracional. La sanación no comienza en el cuerpo, comienza en lo invisible. Por eso, este video es una invitación, no para buscar una fórmula mágica, sino para mirar profundamente el lenguaje que estás usando contigo mismo. Porque cada frase dicha al cuerpo, incluso en silencio, es una semilla. Y tu cuerpo florece lo que siembras. No estás enfermo, solo estás siendo leal a una creencia que ya no necesitas sostener. Y la sanación puede comenzar ahora, con una frase, con una decisión, con un nuevo código. Este video trata de eso, la frase oculta que reprograma, el verbo silencioso que sana, la palabra que, cuando se siente como verdad, se convierte en biología, el dolor invisible que sabotea la curación. Cuando el cuerpo escucha tus palabras en silencio, hay un dolor que no grita, pero pesa, un malestar que no aparece en los exámenes, pero se extiende como un velo sobre los días. Ese dolor está hecho de frases silenciosas que te dices a ti mismo sin notarlo. Nada me sale bien. Mi cuerpo es débil. Ya no sé qué hacer. Cada una de estas expresiones, repetidas como verdad, actúa como un código que el cuerpo obedece fielmente. Bruce Lipton nos enseña que la biología del cuerpo responde al contenido vibracional de las emociones, y que las palabras llevan ese contenido como recipientes invisibles. Cuando vives inmerso en una frecuencia emocional baja, resentimiento, desesperanza, miedo, tus células reciben esa señal como una orden y actúan en consecuencia. Los genes se expresan, los sistemas se ajustan, el cuerpo entra en modo de defensa. Por eso muchas enfermedades crónicas no responden solo a medicamentos, porque el cuerpo está siendo leal a una autoridad vibracional que viene desde adentro. Una voz interna que repite, día tras día, una sentencia que sabotea cualquier intento de curación. La curación no falla por falta de voluntad. Falla cuando la frecuencia emocional aún vibra como quien necesita sobrevivir. Cuando la narrativa interna aún sostiene el papel de víctima, de agotado, de sin salida. ¿Te has preguntado qué está escuchando tu cuerpo últimamente? Porque lo escucha todo. Y más que escuchar, obedece. La programación infantil que aún gobierna tu biología. Antes de saber quiénes somos, ya estamos absorbiendo el mundo. En los primeros 7 años de vida, según Bruce Lipton, vivimos en un estado cerebral llamado teta, una hipnosis natural. En ese estado no cuestionamos, solo grabamos, y lo que grabamos se convierte en la base silenciosa de todo lo que creemos sobre la salud, el merecimiento, el dolor y sobre el propio cuerpo. Si alguien te decía, tienes salud frágil, en nuestra familia todos tienen eso, eres muy sensible, te vas a enfermar otra vez. Esas frases no quedaron en el pasado. Se convirtieron en códigos, repetidos en el silencio del subconsciente. Aún hoy resuenan como comandos celulares. La frase oculta que gobierna tu biología puede que ni siquiera sea tuya. Puede ser de tu madre, de tu padre, de una profesora, de un médico antiguo. Pero si no la reconoces, sigues obedeciéndola. Soy frágil.
Tengo el mismo problema que mi abuela. Siempre me siento mal en esta época. Palabras como estas mantienen al cuerpo en patrones heredados que parecen destino, pero son solo lealtades inconscientes. Desprogramar esas voces no es borrar el pasado. Es iluminarlo con conciencia. Es mirar hacia adentro y elegir, con madurez vibracional, nuevas frases que honren a quien estás convirtiéndote y no a quien te dijeron que eras. La pregunta es, ¿qué frase de tu infancia sigue programando tu cuerpo hoy? El error silencioso de intentar curar el cuerpo sin sanar el verbo. Muchas personas buscan la curación con acciones, tratamientos, cambios de hábitos, pero olvidan que el primer campo de acción de la sanación es la palabra, porque el lenguaje que usamos cada día con nosotros mismos es más que comunicación. Es software cuántico. Cada frase tiene un campo. Cada palabra carga una vibración que moldea el ambiente interno del cuerpo. ¿Te has dado cuenta cómo algunas expresiones, incluso dichas en broma, cargan una fuerza devastadora? Esta es mi cruz. Mi karma es pesado. Otra vez este dolor tenía que ser conmigo. Esas frases, revestidas de humor o resignación, son comandos, y el cuerpo, sensible y leal, no distingue entre ironía y verdad, solo responde. También hay un vocabulario espiritual enfermo. Es el lenguaje que parece elevado, pero esconde culpa, miedo, castigo. Estoy pagando por algo. Es mi destino sufrir. Cuando este tipo de verbo se internaliza, crea bloqueos vibracionales profundos. La persona hace todo bien por fuera, pero por dentro aún está atrapada en una narrativa de autopunición. Bruce Lipton nos enseña que la química del cuerpo está directamente influenciada por el contenido emocional de las palabras que cargamos. Por eso, intentar curar el cuerpo sin sanar el verbo es sembrar en suelo tóxico. La sanación comienza cuando cambias la forma en que te hablas, cuando cada palabra se convierte en aliada, cuando lo que dices se vuelve compatible con lo que deseas sentir. Tu cuerpo escucha todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué ha estado oyendo de ti? La frase oculta que inicia la curación: soy un cuerpo en constante regeneración. Toda transformación verdadera comienza con una decisión interior. Pero para que el cuerpo acompañe esa decisión, es necesario que sea expresada, sentida, encarnada en palabras que lleven verdad. Y ahí entra la frase clave, esa que no solo describe, sino que programa. Soy un cuerpo en constante regeneración. Esta frase tiene poder porque no habla de un futuro lejano. Trae a la hora una realidad vibracional que el cuerpo reconoce. Activa, en tiempo real, una nueva firma energética. Bruce Lipton y Joe Dispenza muestran que, al repetir una afirmación con emoción coherente y visualización activa, creamos nuevas sinapsis, nuevos estados químicos, nuevos comandos celulares. Es la neurociencia encontrando la espiritualidad vibracional. Pero la frase solo funciona si se vive, no como una repetición mecánica, sino como un estado. Cierra los ojos, respira, visualiza tus células iluminándose. Siente gratitud por cada parte de tu cuerpo que aún funciona, incluso con dolor. Y entonces di, soy un cuerpo en constante regeneración. La curación comienza en esa combinación sutil entre verbo, emoción e imagen interna. Así es como el cuerpo empieza a creer. Así es como el ADN comienza a responder. Así es como el campo alrededor se reorganiza. No es autoayuda, es alineación biológica. Una frase repetida con verdad puede convertirse en el nuevo eje de tu identidad. Y la identidad es el punto donde la curación empieza a volverse inevitable. Cuando el cuerpo enferma por lealtad emocional, no toda enfermedad nace de un accidente biológico. Algunas son manifestaciones silenciosas de lealtad. Lealtad a un pasado que aún duele, a una historia familiar que nunca fue cuestionada, a patrones heredados que, aunque disfuncionales, se convirtieron en identidades afectivas. Y el cuerpo, fiel como un espejo, traduce esa lealtad en síntomas. Bruce Lipton nos enseña que las creencias no son solo ideas, son programas celulares. Y muchas de esas creencias vienen disfrazadas de frases inofensivas que repetimos sin pensar. En mi familia siempre ha sido así. Mi madre tuvo esto, así que es normal que yo también lo tenga. Siempre hemos sido frágiles. Esas frases son pactos vibracionales con un dolor que ya no necesitas sostener. El cuerpo enferma, muchas veces, no por debilidad,
sino por amor inconsciente. Amor que se traduce en repetición, como si, al enfermar igual que alguien, dijeras, no te he dejado atrás. Pero esa lealtad silenciosa impide la regeneración. Mantiene al cuerpo vibrando en el campo del dolor heredado. Sanarse es a veces un acto de valentía solitaria, es mirar hacia atrás con compasión, pero elegir no seguir cargando el mismo peso, es honrar tu historia, sin continuar repitiéndola en el cuerpo. Ejercicio simple. Escribe todas las frases que escuchas o dices sobre enfermedades en tu familia. Luego, lee en voz alta solo aquellas que eliges conservar. Esa elección es el inicio de la liberación vibracional. Tu cuerpo quiere sanarse, pero necesita tu permiso para romper la lealtad con el dolor. La metáfora del jardín. Tu biología responde a la semilla de la palabra. Imagina que tu cuerpo es un jardín, un campo vivo, fértil, silencioso. Todo lo que te dices a ti mismo, cada pensamiento, cada frase, cada emoción, son semillas lanzadas a ese suelo. Y lo más impresionante, este jardín no distingue entre maleza y flores. Florece todo lo que se planta con constancia. Bruce Lipton nos muestra que nuestras palabras no son neutras. Llevan frecuencia, química, intención. Cuando repites con verdad, soy un cuerpo en constante regeneración, esa frase se convierte en una semilla de luz. Pero cuando dices, este dolor es mi cruz, incluso en tono de broma, estás sembrando una sombra que puede germinar. La frase que repites con emoción es la que define el jardín de tu biología. Tu cuerpo no juzga, solo obedece, escucha y responde. Por eso, no subestimes lo que dices, ni cómo lo dices. Cada palabra tiene el poder de reorganizar moléculas, despertar genes, liberar hormonas. Frase simbólica para recordar siempre. No solo estás diciendo algo, estás sembrando una frecuencia en tu ADN. Elegir las palabras es, entonces, elegir la cosecha. Sembrar frases conscientes es un acto espiritual. Es decidir, cada día, el tipo de realidad que tu cuerpo tendrá permiso para vivir. Tu jardín interior está escuchando. La pregunta es, ¿qué has estado sembrando? ¿Por qué el silencio entre frases es tan importante como la frase misma? En el ritmo acelerado del mundo, aprendimos a llenar cada espacio con palabras. Pero en el campo de la sanación, lo que no se dice, también cura. Porque entre una frase y otra hay un espacio. Y ese espacio es fértil. Es allí donde el cuerpo integra, donde el sistema nervioso respira. Es en la pausa donde la vibración encuentra profundidad. Greg Braden habla del poder del entre. Ese momento silencioso entre el estímulo y la respuesta, entre el pensamiento y la reacción. En ese espacio habita la verdadera transformación. Cuando dices una frase de sanación, mi cuerpo es un campo en regeneración, y luego callas. Estás permitiendo que el cuerpo absorba, reorganice, acepte. Bruce Lipton refuerza, el sistema biológico necesita espacio para reprogramarse. No es la avalancha de afirmaciones lo que cambia el ADN, sino la claridad vibracional de pocas frases, dichas con pausa y presencia. El silencio no es ausencia, es campo de asimilación. Prueba esta práctica. Respiración profunda. Intención sentida. Una frase clara. Y luego, silencio. Deja que el cuerpo escuche. Deja que la energía trabaje. Deja que el campo integre. Porque lo que transforma no es solo lo que dices. Es lo que sostienes cuando dejas de decir. La reprogramación comienza con el tono, no con las palabras. Puedes decir la misma frase 2 veces y crear 2 resultados opuestos. Una vez con miedo, otra con verdad. Una vez con prisa, otra con presencia. Y el cuerpo lo percibe. No responde solo a la palabra dicha, responde al tono, a la emoción que envuelve la palabra, a la vibración que la sostiene. Bruce Lipton explica que el cuerpo es una antena sensible. Capta señales emocionales y químicas antes de interpretar conceptos. Cuando dices, me estoy sanando, pero vibras en duda o ansiedad, el campo interpreta, amenaza. El cortisol sube, la mente entra en modo defensa, y la curación se aleja. Por eso, la reprogramación verdadera comienza con el estado, con el tono interno. Joe Dispenza refuerza, hay que sentir como si ya fuera real, como si ya estuviera ocurriendo.
El cuerpo necesita escuchar tu certeza, no tu urgencia. Consejo práctico. Cuando digas tu frase de sanación, dilo como si estuvieras reencontrando una parte olvidada de ti, una parte que siempre lo supo, una parte que ya no necesita ser convencida, solo recordada. Habla con el corazón, con calma, con reverencia. Y el cuerpo, al reconocer esa vibración, responde con sanación. Historias reales. Cuando la curación comenzó con un cambio de frase. Hay historias que no comienzan con medicamentos, ni con diagnósticos, sino con una frase, un simple cambio en la forma en que alguien se refería a sí mismo, y todo empezó a moverse, como si el cuerpo, hasta entonces confundido, por fin recibiera una instrucción clara, como si la vibración se reorganizara, creando espacio para lo inesperado. Una mujer con una enfermedad autoinmune contó que durante años se decía, mi cuerpo está en mi contra. Hasta que un día escuchó a Bruce Lipton y algo dentro de ella despertó. Cambió la frase. Empezó a decir, mi cuerpo está intentando protegerme. Lo acojo, lo reescribo con amor. No fue inmediato. Pero día tras día, el patrón comenzó a cambiar. En 30 días, ya percibía cambios sutiles. Menos dolor, más energía, una nueva relación con su cuerpo. No fue un milagro, fue coherencia vibracional instalándose. Fue la ruptura de un ciclo interno que mantenía al cuerpo atrapado en autosabotaje biológico. ¿La frase que lo cambió todo? No soy víctima de mi cuerpo. Soy la conciencia que lo reescribe. Historias como esta no son la excepción. Están ocurriendo, silenciosamente, en todas partes. Porque cuando la narrativa interna cambia, el cuerpo escucha. Y la sanación, que siempre estuvo intentando entrar, finalmente encuentra el camino. La técnica del espejo vibracional. Reescribiendo tu biología frente a ti. Mirarse a los ojos. De verdad. Sin distracciones. Sin juicio. Solo presencia. Ese es el inicio de uno de los rituales más transformadores para reprogramar el cuerpo. La técnica del espejo vibracional, inspirada en los estudios de Bruce Lipton y en la filosofía de la imaginación creadora de Neville Goddard, une biología, conciencia e intención. El cuerpo se reorganiza cuando dejas de ser solo una mente que ordena y te conviertes en una presencia que irradia. Y al mirarte en el espejo, sin prisa, con reverencia, algo en ti comienza a recordar. No eres el dolor, no eres el diagnóstico, eres la conciencia detrás de todo eso. Y esa conciencia habla, di, mirándote, mi cuerpo escucha, mi cuerpo sana. Dilo como quien cree, como quien ya es, como quien no pide, afirma. Bruce Lipton nos muestra que las creencias auténticas se convierten en comandos celulares, y Neville Goddard lo complementaría. Lo que sientes como verdadero, el universo lo manifiesta como materia viva. Este ritual, practicado unos minutos al día, es más que simbólico. Es vibracional. Es una reescritura hecha no con fuerza, sino con fidelidad. Y con el tiempo, el cuerpo aprende a seguir esa nueva narrativa, porque frente al espejo, con coraje y amor, dejas de ser espectador de tu dolor y te conviertes en autor de tu regeneración. El cuerpo es un altar vivo. Elige ahora la frase que necesita escuchar. No se trata de magia, no se trata de milagros, se trata de responsabilidad vibracional. Bruce Lipton lo dice con claridad. Lo que crees, biológicamente te conviertes. Y creer no es solo pensar, es sostener una vibración, una emoción, una narrativa que el cuerpo reconoce como verdad. Neville Goddard completa este saber con una clave sutil y poderosa. La imaginación es el lenguaje secreto del ADN. Aquello que sientes como real, incluso antes de verlo, es lo que comienza a manifestarse. Tu cuerpo es materia viva, pero es guiado por campos sutiles, por tu voz interior, por las imágenes que cultivas, por las frases que repites en silencio. El cuerpo siempre está escuchando. Es más que un organismo, es un altar, un espacio sagrado que responde con fidelidad a cada palabra que pronuncias ante él. Por eso, la frase que eliges decir es también la frecuencia que eliges vivir. Y ahora, en silencio, escucha con el corazón. Tu cuerpo es un altar vivo, y cada palabra que pronuncias ante él es una ofrenda. Elige hoy una nueva frase, no para repetirla mecánicamente, sino para sentirla, para vivirla.
para escribirla dentro de tu campo, porque a partir de ella, tu biología comenzará a reorganizarse.